Bueno, en el marco de los espíritus que más atacan a la iglesia, en este curso del combate espiritual del Rey de Reyes, incluimos temas nuevos, entre ellos combatiendo el espíritu de pobreza. ¿Por qué el espíritu de pobreza? Porque la pobreza afecta a la iglesia de Dios y siendo hijos de Dios, pues no hemos de carecer, no debemos de ser dependientes de la escasez. Y bueno, vamos a platicar este tema. Combatiendo el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza es una de las fortalezas más poderosas y mortíferas que Satanás usa para mantener atado al mundo, y no solo al mundo, sino a la iglesia del Señor. Por lo tanto, cada iglesia debe luchar y mantenerse en contra de este enemigo para caminar hacia los propósitos que Dios nos ha llamado. Porque Dios es un Dios de bendición. Nos amó tanto que dio a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuerden que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Escrito está. Cuando pensamos en pobreza, generalmente pensamos en dinero, pensamos en economía, pero el espíritu de pobreza puede o no tener algo que ver con todo esto, ¿verdad? ¿Es lo mismo la pobreza material que la pobreza espiritual? No, evidentemente no, de ninguna manera. Jesús mencionó a los pobres en espíritu. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es, ahora sí, la pobreza espiritual? Vamos a definir qué es un espíritu de pobreza espiritual. Un espíritu de pobreza espiritual es quien reconoce que está desprovisto de fortaleza, de virtud, y reconoce su total pobreza delante de Dios. Reconoce que es el Señor rico en misericordias y que uno está pobre, desvalido, ciego, y que necesita del Señor. Es cuando alguien tenemos la suficiente humildad para reconocer que le necesitamos claramente, que estamos en bancarrota espiritual, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Decía el profeta, ¿no? Y cuando estamos apartados de Dios, esos son los pobres en espíritu. Los que exhiben una genuina humildad están despojados de todo orgullo, de toda petulancia. El Señor también mencionó la pobreza material. Una cosa es la pobreza espiritual y otra la pobreza material, ¿verdad? Cuando le dice un recado a Juan el Bautista, porque Juan el Inmersor le preguntaba al Señor si él era o esperaban a otro, él le dice, mire, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y de pronto dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Esto qué es? A los pobres es anunciadas buenas noticias. Buenas noticias. Miren, podemos ver muchas causas de pobreza. Grandes sociólogos, politólogos, gente que se dedica a la distribución, economistas de las Naciones Unidas, de cada país, de cada nación, dicen, ¿cuáles son las causas de la pobreza en el país? Y debemos entender
que pueden ser dos. Uno, la injusticia social, el círculo de la pobreza, como esta gráfica de los niños que están ahí viviendo en un tiradero de basura, ¿verdad? Pues no tienen educación, no pueden aspirar porque sus padres son pobres, incultos ya por generaciones. La injusticia social lleva falta de oportunidades y desarrollo de muchos pueblos en el mundo. La injusticia social detiene el progreso, detiene el avance, el desarrollo. Dos, segunda causa, y voy a esta que es muy importante, la falta del conocimiento de los principios bíblicos que están en la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. La falta de esos conocimientos bíblicos que nos van a llevar a generar recursos materiales serían los factores de esas causas, ¿no? Aquí Jesús, nuestro Señor, en contraste entre la vida espiritual y física, un pobre que escucha el Evangelio empieza a tener una activación por la obra del Espíritu Santo, no solo su salvación, sino va a buscar, va a amar a Jesús en tanto que cambia de manera de pensar. Empieza a tener una autoestima, empieza a decir Dios me ama y con lo que tengo voy a hacer lo posible para demostrar que Dios me ama y ama a Jesús. Clama el pobre que conoce a Cristo por salir de su condición económica. Busca la bendición, empieza a hablar con Dios, a decir, me falta esto, necesito esto y voy a dar esto. Cuando Jesús abre el libro de Isaías, como vemos en la diapositiva, ahí en la sinagoga de Nazaret, él dice ahí en Lucas 4:18, los que tienen su Biblia diacrónica pueden leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Ruaj del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, Jesucristo tiene una unción de anunciar buenas noticias a la gente pobre. Las buenas nuevas del Evangelio significa que todos estamos llamados a participar en un traslado de nosotros mismos de un estado a otro, en nuestras comunidades, en nuestra familia empezando desde ahí, luego en nuestras comunidades, en nuestras naciones, nuestros estados. Todo nuestro planeta puede ser bendecido, todas las naciones, si se acercaran al Dios único y verdadero. Todos podemos prosperar, no solo vivir, sino prosperar. No solo esta es la esencia del Shalom. El saludo de Cristo es Shalom. Y el Shalom no solamente es la paz, tranquilidad, ausencia de guerra, no. El Shalom va con prosperidad, con bendición, con salud, y esa es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Una ocasión que aquella mujer llega con un vasito de alabastro y le unge los pies al Señor, y alguien murmuró y dijo, alguien de sus discípulos, Judas, el tesorero, ay, este perfume tan caro, es muy caro, mejor se le debería de haber dado a los pobres. Mire, ahí atrás de la copa, hermana, si me pasa, está un vasito de alabastro. A ver si alcanza a verlo, es un cafecito.
Un cafecito. Ese, si me lo pasa, para mostrarle a los hermanitos que nos están viendo aquí en el video. Estamos en el Salón Discípulos, un salón de discipulado cristiano profético. Te invito a que te inscribas ya en el próximo, que se llama Crecer en la Fe, ¿verdad? Bueno, aquella mujer llegó con Jesús y lo unge, le unge los pies y empieza la murmuración. Gracias, hermana. Mira, aquí tengo un vaso de alabastro. El alabastro es una especie de piedra fina, de ónix, y yo se lo solicité, ¿verdad? Está decorado, pero curiosamente en la veta de la piedra, no sé si alcanzan a ver, tiene una especie de rotura, no está roto. Dice la escritura que la mujer lo rompió, pero este no está roto, sino que es la veta de la piedra de alabastro. Y adentro tiene perfume de nardo. ¡Ay, qué delicioso perfume de nardo! Se lo voy a dar a las hermanas para que lo huelan. Ella derramó este perfume de gran precio a Jesús y ya empezó a murmurar ahí el tesorero con los demás. Esto costó mucho, se le pudiese haber dado a los pobres, ¿verdad? Todo este precio. Y Jesús dice algo muy importante, ahí te va. En Mateo 26:11 dice, porque siempre tendréis a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. El que tiene a Cristo tiene todas las riquezas en gloria. El que tiene a Cristo está asegurado. No tendrá hambre ni sed jamás. El que tiene a Cristo tiene la vida abundante, ¿verdad? Los discípulos estaban obstinados en ayudar a los pobres y los mismos rabinos decían, Dios permite que haya pobres siempre con ustedes para que nunca nos falten las oportunidades de hacerles el bien a los pobres, ¿verdad? La Biblia sí nos invita a ayudar, nos invita a asistir a todas las personas que viven en situación difícil, que les falta un medicamento, que están en una vulnerabilidad de alimentación, y el corazón de Dios late por los necesitados. Nos pide la Biblia, el Dios eterno, que acudamos en defensa del pobre, ¿verdad? En casa de Simón el leproso, estando sentado, llegó una mujer con un perfume de gran precio, ¿verdad? Y lo derramó sobre su cabeza. Y ella lo hizo por la veneración, el afecto que le inspiraba este hombre tan sabio, tan lleno de sabiduría, de bondad, de justicia, de Nazaret, ¿verdad? Y todo lo que su alma había recibido de beneficios de él, ella pensó, ¿verdad?, que no habría una demostración de afecto más alguna que darle algo demasiado costoso, y derramó perfume. Y empiezan a murmurar, esto ya se ha sido dado a los pobres, y dice el Señor, miren, ella me ungió para mi sepultura. ¿Cómo para tu sepultura? Y también dijo algo importantísimo. Donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. Y hoy se cumplió esta profecía aquí, en este video. Estamos hablando del evangelio de Cristo. A los pobres siempre los tendréis y cuando quieran los podrán ayudar, ¿no? Entonces, bueno, 300 denarios, dijeron, ¿cómo? Derramó 300 denarios, 200 era más o menos lo que ganaba una persona al año, pero lo que gana una persona al año y medio, ¿no? Jesús fue ungido 2 ocasiones diferentes, por María de Betania,
la hermana de Marta, y por una mujer pecadora, dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios que Jesús sabía que el ser humano puede caer en una mentalidad de pobreza. Y cuando una persona está vencida por una mentalidad de pobreza, pues hay que vencer al espíritu de pobreza. Proverbios 24, 30, 34 textual, lo voy a leer, dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando un poco, otro poco. Para dormir, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjate, la pobreza como un hombre armado que va a combatir al ser humano. Y es aquí guerra espiritual. Yo voy a reprender al espíritu de pobreza, la mentalidad de pobreza. Hay una espiritualidad de pobreza. Mucha gente es pobre, ahora sí que porque quiere, porque no ha acudido al Dios viviente. Bueno, ya dije, sí, hay pobreza social, pero para eso vino Jesús, para darnos la capacidad de trabajar, de generar recursos materiales, económicos. Y tenemos que enseñarlo a la gente, los creyentes, y vivirlo. Ha llegado el tiempo de expulsar al espíritu de pobreza. Reprende en el nombre de Jesús al espíritu de pobreza. Di en tu corazón: no te acepto, espíritu de pobreza. No te acepto, definitivamente. Ni sobre mí, ni sobre mis hijos, ni sobre mis nietos, porque nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo soy justo porque estoy justificado, pues, por la fe, teniendo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reprende en el nombre de Jesús al espíritu de pobreza y dile con firmeza: fuera, sal fuera. No te acepto, dígale a la pobreza. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme, yo voy a tratar de pedirle cada vez más sabiduría al Señor para hacer las riquezas. Ahora, no le voy a pedir riquezas, así como, dame riqueza, Señor, y esperan encontrarse la cartera de alguien tirada, esperan encontrarse así una bolsa de dinero que a alguien se le olvidó, y riquezas, y que aparezca en mi cuenta. He oído tantas cosas que ya no sé. He visto predicadores que piden diamantes, que piden ofrendas de $10,000 para que Dios te dé 1,000,000, y esos predicadores mentirosos. Jesús nunca pidió eso para tener bienes, Él, ¿no? Que reciban misericordia, que reciban paz, que reciban amor en abundancia, que nada te falte, que no te falten los alimentos, que todo depende también de nuestra perspectiva. Si pensamos en derrota, nuestras palabras serán de derrota, ¿sí o no? Si atraemos la derrota, nuestras palabras serán de escasez. Ay, pobre de mí, no me alcanza. Ay, me muero de hambre. Ese tipo de expresiones nos sellan. Pero si yo digo, gracias por mi trabajo, Señor, gracias, ¿no? Pero muchos decían que los pastores no trabajan. Ay, no. Creo que somos los que más trabajamos. Y no estoy diciendo que los que más, porque hay personas que son obreros, hay empresarios, hay gente, pero sin ser trabajólico, nosotros trabajamos para el Señor.
Él es nuestro patrón. Así que hoy reprende al espíritu de escasez. ¿Ya reprendiste esa pobreza? Amén. Ahora te va sobre su prima la escasez y le dices, sal fuera de mi vida, escasez. No tocas mi alacena, no tocas mi vida, ¿verdad? En mi nombre no lo hago en el nombre de Jesús. Fuera de mi entorno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Escasez te ordeno en el nombre de Jesús, que salgas fuera y cree que ese espíritu maligno que puede estar causando escasez, haga suya la promesa de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra pobreza en la Biblia, aquí tengo la Biblia diacrónica hebraica y la tengo, viene de la palabra ptokos. ¿Cómo es la pobreza? Ptokos, reprende a ptokos, ¿no? Que significa literalmente gracias. Lea usted su Biblia diacrónica hebraica, aquí está el término pobreza en griego, dice ptokos, ¿verdad? Que significa literalmente ser pobre, menesteroso, vivir en la miseria, tener escasez, tener ruina. Y pues no, Dios no quiere que seamos esa clase de personas. Yo estoy seguro que no, que Dios nos quiere bendecidos, nos quiere pues con más que suficiente, ¿no? O sea, no solo que tengamos suficiente, sino que más que suficiente. ¿Por qué? Porque en el libro de Malaquías dice, ¿verdad? Les bendeciré hasta que sobre y abunde. Eso es más que suficiente, ¿sí o no? Hasta que sobre y abunde es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, una persona con una mentalidad de pobreza es un espíritu diabólico que ata al hombre. Es una fortaleza que quiere que no tengamos la plenitud de Jesús. Él se hizo pobre, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad? Él quedó completamente desnudo. Bueno, le quitaron hasta las ropas que él tenía y echaron suerte sobre sus ropas. ¿Sabes por qué? Porque las ropas de Jesús eran muy valiosas en sí. Él usaba ropa seguramente de lino fino. Dice el escritor en una parte que sus ropas eran de una sola pieza. O sea, no tenían costuras. Como no vino mi hermana Mari que hace costuras. No. Eran de una sola. Los soldados codiciaron las ropas de Jesús. Echaron suerte a saber quién se quedaba. Es decir, Jesús vestía bien. Tenía tesoreros, tenía administrador, había mujeres que le servían. Él no tenía escasez, ¿sí? Al contrario, el objetivo del espíritu maligno de pobreza es hacernos infelices, que la voluntad de Dios no se cumpla. Cuidado, porque muchos pactan con el diablo. Yo he escuchado y he sabido de personas que hacen un pacto con el diablo para que el diablo les dé riquezas. Ahí tienen a las personas que trabajan con el narcotráfico. Si alguien ha trabajado así, le digo, arrepiéntete. Arrepiéntete, Dios te ama. Es tiempo de arrepentirse en esta vida, ¿verdad? Pero veneran a la muerte, a Malverde, envenenan vendiendo fentanilo, marihuana, crack, ¿no? No aman a su prójimo como a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el diablo los enriquece, le da las riquezas de los necios, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Hay riqueza de los necios. ¿Por qué? Porque finalmente
es una ilusión. Al final del camino tienen que dar cuentas de la vida. Todos tenemos que dar cuentas. El diablo puede darles riquezas porque pactaron con él, pues robando, porque es ladrón, defraudando, porque es ladrón desde el principio, enviciando a otros, ¿no? Pero esa gente no vive en paz. Está llena de preocupaciones, su vida está vacía, como si estuviera en la miseria. Aunque tengan muchos dineros, dólares, euros, sin Cristo, de nada les sirve. Jesús mismo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando dice la palabra riquezas, usa el nombre de un demonio que se llama Mamón, con doble M, Mamón, ¿verdad? Entonces, Proverbios 1:32 habla de la riqueza, de la prosperidad de los necios. Así que hoy, estas víctimas de la pobreza piensan, ¿verdad?, que nada les alcanza, están como el monito ahí, que pensando en lo que no tengo, cuando todos tenemos algo. En lugar de enfocarse en lo que poseen, se enfocan en lo que no tienen y desde ahí les empieza la amargura porque no tengo esto, porque no tengo el otro. Y bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 13:23, Proverbios habla muchísimo del trabajo, de la productividad, de la sabiduría, ¿verdad? Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero el pan se pierde por falta de juicio. Entonces, pues para poder generar recursos materiales, pues debemos calcular los gastos. ¿De qué manera puedo ser productivo? Espiritualmente, ¿cómo puedo ser productivo? Materialmente, ¿cómo puedo ser productivo? El espíritu de pobreza produce ahí una mentalidad de pobreza. ¿Cómo piensa el pobre? Aún no es mi tiempo. No puedo. A mí me dijeron que el que nace pa' maceta, del corral no, del pasillo no pasa. A mí me dijeron que era un bueno para nada. A mí me dijeron, y todos esos pensamientos hacen ataduras que dicen, no estoy preparado, ¿verdad? No, es que el gobierno tiene la culpa, a él le echan la culpa de la crisis. Alguna gente dice, es que nací para ser pobre, este es mi destino. No, hermano, por favor, cambie usted de la forma de pensar, ¿verdad? La pobreza es el consejo de los perdedores. En la pobreza, ¿sabes con qué está asociada? Así se hacen con la pereza. ¿Sí? Cuando alguien dice, no quiero batallar, pues no batalla, no lucha, ¿no? Espero que el gobierno me ayude. Pues está bien, el gobierno ayuda, pero no vas a depender siempre del gobierno. Tienes que depender de ti mismo y de Dios. De Dios y de ti mismo, ¿verdad? Entonces, ya parece, hasta canta un cantante mexicano, ¿verdad? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Verdad? Hermano, ponte a trabajar y vas a ver si no. Acuérdate de Jehová tu Dios, eso es bien importante. Yo hablaba de los principios por los cuales hay pobreza. Son dos cosas, decía, la injusticia social y la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Sí? La persona que conoce la palabra de Dios y trabaja con amor sobre esa palabra, con fe, con esperanza, va a recibir de Dios lo que es de Dios.
Acuérdate de Jehová tu Dios, dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces son dos cosas. Acuérdate, ten presente al Señor tu Dios. Dos, ¿qué te da el Señor? ¿Las riquezas? No. Aquí dice que te da el poder. ¿Qué es el poder? El consejo, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y el temor de Dios. Para hacer las riquezas, para hacer algo productivo. El diablo puso pensamientos equivocados en el ser humano. Uno de ellos fue el pensamiento religioso, ¿no? Que dicen la austeridad franciscana, ¿verdad? Ay, religioso, si eres pobre, allá serás rico. No, por favor, Dios, cuando empieza a obrar y desde cuándo nos da la vida eterna. A ver, alguien que me diga desde cuándo nos da la vida eterna. Desde que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si lo recibiste aquí en la tierra, desde aquí en la tierra empieza la bendición. Ya que te mueras, sigue en otra clase de bendiciones. Así que la mentalidad de pobreza se va. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, ¿no? Entonces hay que vencer, hay espíritus que están asociados con la pobreza, ¿no? Si la pobreza es el hombre fuerte, va a tener sus achichincles, otros demonios que son indigencia, ignorancia, flojera, apatía, corrupción, depender de otros, necesidad, penuria, escasez, estrechez, prángana, ¿verdad? Brujez. ¿Por qué brujez? Porque había un amigo que decía, ando bien bruja, hermano, ¿verdad? Y se refería a que andaba pobre, ¿verdad? Las creencias religiosas, que la pobreza es tu destino divino. No, no y no. Fuera espíritu de pobreza. Yo tengo un Dios que va a suplir porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Nada, ¿verdad? De que la creencia del destino, yo tengo un Dios que cambia vidas, ¿verdad? Entonces, cuidado con el problema de atraer pobreza. Había una mujer que tenía tal confianza en Dios, a mí me sorprende la viuda que va y deja 2 moneditas chiquitas, 2 dracmas, en el cofre de tesoro del templo. Marcos 12, 41, 44. Textual, ahí te va. Jesús estaba otra vez sentado frente a los cofres de las ofrendas. ¡Wow! El Señor sentado frente al cofre de las ofrendas. Pues, ¿qué hacía el Señor sentado allí? ¿Que no había otro lugar donde sentarse? ¿No se iba a sentar allá atrás o allá fuera del templo? No. Escogió sentarse frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellas. El Señor ahí está sentado, ahí está, mirando cómo echan dinero. Ay, Jesús, Dios mío, ¿verdad? Y muchos ricos echaban mucho dinero. Los cofres eran metálicos para que se oyera el clink, 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 clink. Y decían, ¡guau! Miren, Anás, cuánto dinero puso. ¡Ay, Caifás! ¿Verdad? Pero llega una señora, viuda, pobre, y pone ahí, yo creo que hasta con vergüenza las ha de haber puesto, pero una fe que superaba toda vergüenza, porque no tenía marido que le proveyera. El hecho de ser viuda en esos tiempos era, ¿de qué vas a vivir?
Y entonces Jesús llama a sus discípulos ahí frente al cofre de las ofrendas y les dice, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en los cofres, porque todos dan de los que les sobra, pero ella, de su pobreza, o sea, si era pobre, ha dado todo lo que tenía para vivir. Una fe que supera la pobreza impresionante. Ella dijo, yo doy todo lo que tengo, pero tengo un Dios que me va a proveer. Un mensaje para los perezosos. Los principales síntomas de la pobreza son la flojera, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El alma del perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios 13:4, Proverbios 10:4, ¿sí? Así que fuera pobreza, porque te vas flojera, te vas pereza. Basta ya de ser perezoso, fuera espíritu de pereza, espíritu de flojera, ¿verdad? Ese espíritu que a todo le ponen pretextos. Estás viendo este video, ya estás pretextando, vives de ilusiones que nunca van a lograr nada. No, hermano, ponte a trabajar. Alguien que se pone a trabajar dice, y ahí te va algo del cristianismo. A mí me sorprende Pablo, ¿no? Hablando de los flojotes, ¿verdad? Dice, segunda de Tesalonicenses 10:13, textual, dice, también cuando estamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así, textual. Ah, ¿no quieres trabajar? Pues entonces no comes, ¿no? Entre los cristianos, ¿verdad? Porque dice, oímos de algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a ver qué sacan, ¿verdad? Seguramente. Y Pablo dice, si no quiere trabajar, que no coma. Dice, a los tales mandamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien, ¿verdad? Qué bendición es, ¿sí? Trabajar para ayudar también al pobre, ¿sí? Trabajar, producir, ¿verdad? Cree y serás prosperado. Mira, hay algunas cosas que pasan en el reino de Dios. Yo no sé cómo lo tomes lo que te voy a decir, pero conozco un hombre que un día amaneció como un esclavo. Le darían de comer ahí pan y agua en una mazmorra, estaba preso en la cárcel. Sin libertad, con andrajos, comiendo ahí cualquier basofia. En la mañana se amaneció. Pasaron ciertos sucesos en el transcurso del día, donde usó los dones que Dios le dio. Sucedieron, aplicó los dones y esa noche se acostó bañado, rasurado, afeitado, riquísimo, dueño y señor de todas las riquezas de Egipto, con un collar de oro. Amaneció pobre y se acostó rico. Ese es el Dios que tenemos. Amén, amén, amén. José, el Dios de José. Usted puede decir, Padre, hazme una transferencia de riquezas. Pero es importante ser generoso, porque más vale dar que recibir, ¿verdad? Así que ahí vemos a los judíos, ahí vemos una niña judía
trabajando desde niñas, son muy industriosos, muy trabajadores. ¿Y cómo hacen los judíos para ganar y ahorrar dinero? Tienen tres, en el Talmud, en su costumbre, ellos dicen, mira, de todo lo que ganas, un tercio es en tierras. O compra tu casa, no andes pagando renta, o sea, lo tuyo en propiedades, en tierras. Un tercio. Dos. Otro tercio en los negocios. Invierto. Y un tercio en la mano. Un tercio de ahorro. Ese es el secreto de los judíos. Un tercio en tierras, un tercio en negocios y un tercio de ahorro. Y ayudar al pobre, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el alfolí donde debemos llevar los diezmos? Conozco una persona que se queja de que aquel hermano pastor pide y siempre habla del ministerio, nunca menciona a Jesús, o pocas veces habla de Jesús. Y él dijo, no, yo me voy de esta iglesia, salgo porque nada más es un club de reunión social, sacadero de dinero, reunión social. No, necesito más alimento espiritual, me dijo el hermano. Pues bueno, ¿qué haces ahí? ¿Ya le preguntaste a Dios? Dios da prosperidad. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Te pregunto a ti. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Va a robarle? ¿En qué te hemos robado, Señor? Vas a decir, pues, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, dijo Jesús. En los días de Malaquías, cuando se estaba restaurando el templo y empezaban a caer las finanzas del templo, ¿verdad? Y entonces dijo el Señor, traigan todos los diezmos. Cuando tú das a Dios lo que es de Dios, van a pasar dos cosas. Uno, te vas a quedar con, traes diezmos, aquí tengo 10 dedos. Le das uno a Dios, te quedas con 9, pero estas 9 tienen bendición. Y lo que hace Dios inmediatamente es en hacerte un buen administrador de esas 9 partes. ¿Por qué? Porque ya sabes que no tienes 10, pero hay gente que dice, yo me quedo con los 10 y no le doy a Dios lo que es de Dios. Y se quedan con los 10 y pues ya no está la bendición igual. Y hay una parte de la isla donde dice que trabajas mucho y recoges poco. Es como saco sin fondo. ¿Alguien ha tenido un saco sin fondo? Yo tenía un costal que le echaba y se le salía por un hoyito. Y entonces tú, hasta que remiendas el hoyito, es cuando ya puede, ¿verdad? Tener acumulación. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Hay muchos que no creen en el poder del diezmo. Y es la única parte, yo ya le busqué aquí en la Biblia. ¿En dónde vuelve a decir Dios, pruébame? ¿Dónde le dice el Creador a la criatura, pruébame en esto, pruébame? ¿En dónde? A ver, pues solo ahí con el profeta Malaquías, ¿verdad? Y dice, si no abriré las ventanas de los cielos. El domingo voy a predicar sobre las ventanas de los cielos. Dice el Señor, voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Miren, Melquisedec es prototipo de Jesucristo, el gran Abraham, el heredero de las promesas. A Abraham le entrega a Melquisedec el diezmo de todo. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Una vez llegan los fariseos y le ponen ahí un 4 a Jesús. Oye, Jesús, ¿le es lícito dar tributo, pagar impuestos al César? Y les dice, a ver, ¿por qué me tientan, hipócritas? Denme una moneda. Y le traen una moneda y Jesús
les dice, ¿de quién es la imagen de esta moneda? De César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, darle a Dios lo que es de Dios, y pide a Dios que haya finanzas en su pueblo. Entonces, bueno, si es así, viene la bendición. El Señor restituye lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, porque Dios es bueno. Y dijo, les voy a enviar trigo, vino y aceite, son tipos de bendición, hasta que queden satisfechos. Gracias por tu atención. Gracias por tu atención. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si Dios te habló en este momento, haz una oración. Expulsa el espíritu de pobreza y pídele a Dios esa bendición, pero cumpliendo con Dios. Hay un pastor amigo mío que siempre que viene le dicen, pastor, ore por mis finanzas, etc. Él lo primero que les dice, ya la trae así, ¿estás diezmando? Pues no, pastor, es que no me alcanza. No te alcanza porque no diezmas. Pero cuando tú diezmas y la persona a quien les diezmas te suelta la bendición, seguro que viene. Porque si es buena tierra, buen fruto te dará. Soy tu amigo Javier Hermoso. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Amén, amén.